Pues muy bien, bienvenidos a esta segunda sesión del segundo ciclo de conferencias de la Asociación ADAL, que es propuesto por la Asociación ADAL. El ciclo de conferencias que se titula Imaginarios discursivos en reconfiguración, nuevas formas de sentido y disputas en América Latina. Y para el día de hoy tenemos una conferencia que se titula Críticas a la prensa chilena en redes sociales, el imaginario del estallido en disputa. Y esta vez tendremos un grupo de investigadores y investigadoras que intervendrán directamente sobre esta temática, ¿no? Entonces tenemos a cuatro invitados. Tenemos a Bárbara de Kock, que es profesora de lingüística española en en la Université Catholique de Louvain y tiene una cátedra del Democracy Knowledge Hub de la Alianza Universitaria Cercle U. Un primer eje de investigación es el análisis del discurso político y en debates parlamentarios por lo general y televisivos e informes de derechos humanos. También se dedica al análisis del discurso producido en los medios digitales sobre temas sociopolíticos y además de este primer eje tienen también un segundo eje que es la investigación en la pragmática del español, sobre todo la de ixis y de despersonalización e interacción oral. Es autora de muchos libros, entre ellos Profiling Discourse Participants, Forms and Functions in Spanish Conversation in Debates, publicado en 2014. Estará acompañada de Stephanie Péché, que ha obtenido un máster en lenguas y letras modernas en la misma Universidad de Lovaina, en Bélgica, y trabaja actualmente como asistente de investigación y enseñanza en lengua y lingüística españolas en esta misma institución. Está actualmente realizando su tesis doctoral en análisis discursivo, perdón, y se interesa por la construcción discursiva de la responsabilidad en contextos de violaciones de derechos humanos en distintos dominios, en particular en el contexto del estallido social chileno del 2019. Ha publicado sobre este tema en Discurso y Sociedad y Cultura, Lenguaje y Representación. También tenemos una tercera participación de Leticia Olich, que es doctora en lingüística, es investigadora postdoctoral para el proyecto Trumpo, si lo pronuncio bien, en la Universidad Católica de Louvain, o sí, también en Bélgica. Se interesa en el análisis del discurso, la pragmática. Sus investigaciones se centran en el marco de una investigación doctoral en el análisis de las estrategias de atenuación e intensificación empleadas para posicionarse en interacciones digitales, escritas y orales en contexto de controversia, así como en sus papeles de la argumentación. Publicó artículos en distintas revistas, entre los cuales La intensificación en controversias en línea en español, publicado en 2021, entre otros, ¿no? Y finalmente un cuarto participante que es Cristian González Arias, que es doctor en lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Sciences du Langage por la Universidad de París 13 en Francia. Es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde imparte docencia de pre y posgrado y actualmente se desempeña como director del doctorado en lingüística. Su investigación se inscribe en la lingüística del discurso, se orienta en el estudio de la enunciación en el espacio público, con especial atención al discurso de la prensa. Y actualmente también desarrolla un proyecto de Fondesit dedicado al estudio del debate público sobre los riesgos de la inteligencia artificial en la prensa de España y Chile. Primero que todo, les agradezco a los cuatro participantes, de los cuales tenemos hoy tres presentes para esta presentación. Y como lo han escuchado en la breve presentación que he hecho, pues estos analistas del discurso van a hablarnos sobre el tema que nos concierne hoy en día y les dejo la palabra entonces. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Henry, y la Asociación ADAL por la invitación. Ya comparto la pantalla, espero que os esté funcionando muy bien. Pues como ha dicho Henry, es un trabajo que hemos hecho entre cuatro personas. Leticia hoy lamentablemente no puede estar con nosotros, pero ha participado plenamente en la elaboración de la investigación. Es una investigación sobre críticas a la prensa chilena en redes sociales, el imaginario del estallido en disputa. El estallido es del 2019, pero con el cambio de gobierno muy reciente en Chile, pensamos que esta charla sigue siendo de actualidad, precisamente porque podemos suponer que se volverá a discutir del imaginario del estallido. El gobierno que acaba de dejar su función bajo la presidencia de Boric se asociaba
cualquier caso, en sus principios, un poco con el estallido, como representando las protestas o parte de las reivindicaciones de las protestas, lo que no sería el caso para el nuevo gobierno. Entonces, pensamos que las críticas que hemos visto en torno al estallido o que el análisis de esas críticas seguirá siendo muy pertinente y quizás volverá a tener una pertinencia muy importante en las semanas y los meses que vienen. Queremos mencionar también que esta investigación ha sido llevada a cabo parcialmente en el marco de un proyecto TREMPO, que es la abreviación de Tracking the Uses of Populism in Media and Political Discourse, realizado con el apoyo económico de un programa de acción de recherche concertée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, al cual le agradecemos su apoyo, por supuesto. Vamos a presentar entonces, en primer lugar, el paisaje mediático en Chile. Luego recordar los principales elementos del estallido social chileno del 2019. Comentaremos brevemente los discursos sobre el populismo y cómo se pueden relacionar con las críticas al estallido. Luego propondremos la metodología de análisis de críticas a los medios que hemos desarrollado para esta investigación, los resultados de nuestro análisis, para terminar con la discusión y conclusiones. Y ya le dejo la palabra a Cristian para la primera parte sobre el paisaje mediático chileno. Yo estaré pasando las diapositivas porque, claro, estamos con un océano y medio continente entre nosotros, con lo cual, bueno, lo hemos practicado, pero por la conexión a internet pueda a veces haber un pequeño desfase, así que ya pedimos disculpas si hubiera algún retraso ligerito en algún momento. Tu micrófono, Cristian. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Me voy a referir al paisaje mediático chileno, fundamentalmente a la situación de 2019 previo al estallido social, aunque las características no han cambiado mucho, ¿no? Los medios en Chile en 2019 se caracterizaban por una baja diversidad y bajo nivel de pluralismo en el sistema de la prensa chilena. Todos sabemos que esto tiene, no es una particularidad de Chile, pero en Chile está muy marcado. Hay, por otro lado, una crisis estructural del sector periodístico, porque el modelo de negocio que hasta ahora funcionaba, el de venta de publicidad y espacios, eh, este mercado dual, ¿no? De vender publicidad y captar audiencias, hoy día se está viendo tensionado sobre todo por la participación de las redes sociales como intermediadores, ¿no? Sigue habiendo en Chile una centralidad de la televisión sigue siendo importante, es la que capta mayores niveles de audiencia y como consecuencia, o está relacionado con esto, el declive de la prensa escrita. Me parece que es un fenómeno que pasa también en todo el mundo, ¿no? Que la prensa en papel cada vez se lee menos, de forma dramática ha ido bajando. Y como decía antes, también se nota el uso de las redes sociales como intermediadoras del consumo de medios. Estos son los principales medios nacionales en Chile. Característicos son los canales de televisión. Seguramente alguno de ustedes conoce estos canales. En azul está TVN, que es el canal estatal, sí, el único canal estatal, pero que funciona con las mismas reglas del mercado en el que funcionan los demás diarios. Tenemos radios, una gran variedad de radios nacionales y locales. O sea, estas son las radios nacionales, hay muchas radios locales. Y prensa escrita, una serie de cabeceras de medios. Algunos son nativos, prensa tradicional, y otros son nativos digitales. Ya vamos a caracterizar o señalar algunas características específicas de alguno de ellos. Uno de los principales problemas o factores decisivos que caracteriza los medios en Chile es la concentración de la propiedad en unos pocos dueños. También la propiedad cruzada, es decir, algunos grupos que son dueños de televisión también son de radio y también son de plataformas.
Eso le da mucho peso a grandes grupos económicos como Betia, Luxic, Sayet y Edwards, que son conocidos, cada uno está asociado a canales de televisión y también a la prensa. Y también otra característica es que el mercado está altamente centralizado en Santiago. Las oficinas, la prensa tiene sede en Santiago. En relación a la televisión abierta, no se puede hablar de un monopolio o duopolio, pero sí de una estructura oligopólica, ¿no? Con pocos canales compitiendo por la inversión publicitaria y también hay canales que son canales de nicho, ¿no? Algunos canales que están dedicados, por ejemplo, solo a noticias. CNN, por ejemplo, tiene una línea o podríamos decir, una representación en Chile dedicado a las noticias. Pero son poquitos canales que ocupan todo el espacio mediático de la televisión. En el caso de las radios, hay cuatro grupos que concentran el 70% del mercado. Y destaca sobre todo el grupo Prisa Radio Chile, que tiene un número importante de radios de nivel nacional y también nivel regional. Después son tres grupos chilenos como BioBio, Radio BioBio, que tiene una cobertura nacional, o sea, una transmisión nacional y una serie de otras radios en las regiones, cooperativa y agricultura en menor grado. Y en la prensa, que es lo más dramático en términos de concentración de propiedad, tenemos que dos grupos concentran el 90% de los diarios y también de los lectores, ¿no? Es decir, dominan claramente la industria de medios digitales, el Mercurio, que tiene un pasado bastante vinculado a al rol que pueden tener los medios en la política, ¿no? Sabemos que el Mercurio tiene la triste fama de haber colaborado en la caída o la crisis que se genera en el gobierno de Allende, ¿no? Y que terminó con el golpe militar. Tenemos el Mercurio SA, que tiene los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Segunda, son del mismo grupo dirigido a distintas audiencias. Y en cada una de las regiones de Chile, de cómo está organizado el país, tiene al menos uno o dos incluso diarios regionales en cada una de sus regiones. Y por otro lado, el grupo Copesa, que controla dos diarios importantes, que es La Tercera, que es que compite, digamos, por una audiencia como el Mercurio, y La Cuarta, que es un diario popular que vendría a ser la competencia de Las Últimas Noticias en el grupo del Mercurio. Esto hace que se vincule fuertemente la prensa a la élite chilena, ¿no? La prensa se identifica con una élite económica que tiene claramente intereses políticos y económicos muy fuertes y muy dominantes en el espacio mediático. Vale, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Ahora voy a explicar en breve, bueno, en qué consistió el estallido social chileno. Pues este movimiento empezó con el anuncio del aumento de 30 pesos en la tarifa del Metro de Santiago el 4 de octubre de 2019 y en los días siguientes estudiantes, en su mayoría estudiantes secundarios, empezaron a protestar en las estaciones de metro y saltar las barreras del metro, animados por el eslogan evadir, no pagar, otra forma de luchar. Estas protestas estudiantiles fueron difundidas en las redes sociales gracias al hashtag evasión masiva, entre otros. Em, Rápidamente estas protestas aumentaron, salieron de las estaciones de metro y se convirtieron en reivindicaciones por una sociedad más igualitaria. El eslogan y hashtag no son 30 pesos, son 30 años, refleja el malestar de la sociedad chilena desde hace muchos años y eso a pesar de la transición a la democracia después de la dictadura de Pinochet.
En las calles, pues se evidencia un rechazo del modelo neoliberal y, de hecho, una de las demandas del movimiento es cambiar la Constitución. Hay que saber que la Constitución vigente en Chile es la Constitución que fue escrita bajo la dictadura, entonces una de las demandas era cambiar esta Constitución. Y entonces finalmente estas protestas condujeron a un referéndum sobre una nueva Constitución que tuvo lugar el 25 de octubre de 2020. Aunque este movimiento tenga éxito en las calles, hay que señalar que parte de la población se opone a este movimiento y entonces, bueno, se evidencia cierta polarización en la sociedad chilena respecto a este movimiento. Frente a la violencia en las calles, el entonces presidente Sebastián Piñera, declaró un estado de emergencia el 18 de octubre de 2019 y con esta medida pues se estableció un toque de queda, las Fuerzas Armadas fueron desplegadas en las calles para ayudar a los carabineros, etc. Y esta medida, que tenía como objetivo limitar las protestas, no tuvo el efecto esperado, dado que en los días siguientes las protestas aumentaron aún más. En este contexto, se denuncia un número importante de violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes e incluso transeúntes, es decir, personas que solo pasaban por el lugar de una manifestación sin participar activamente en ella. El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un total de 3.216 querellas. La mayor parte de estas querellas denuncian casos de apremios ilegítimos, pero también se denunciaron casos de torturas, violencia innecesaria y otros tipos de vulneraciones. Estas violaciones de derechos humanos fueron ampliamente denunciadas en las redes sociales, como lo observo en uno de mis artículos publicados en 2024 y como también se evidencia en un capítulo que Bárbara Ducoc y yo escribimos y que está actualmente en prensa. El estallido social ha sido estudiado, bueno, ya ha sido estudiado en varias ocasiones. En el ámbito de la sociología se destaca la contribución de Carla Enríquez y Geoffrey Pleyels, pero también ha sido estudiado desde la perspectiva del análisis del discurso. Por ejemplo, se ha analizado el discurso político y Dotton y colegas analizan el discurso presidencial durante las protestas. También se ha analizado el discurso mediático y en este ámbito Chatsikumi analiza la creatividad polifónica en los textos periodísticos sobre el delito. Por mi parte, he analizado en un artículo el discurso digital y más concretamente me he centrado en un análisis de la representación de la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos en Twitter. Y finalmente también se ha analizado el discurso de protesta y Cárdenas Neira y Pérez Arredondo analizan los paisajes semióticos. Durante estas protestas, la cobertura mediática fue ampliamente controvertida y hubo muchas críticas por parte de los manifestantes que acusan los medios de comunicación de centrarse en la violencia de los manifestantes y de hacer caso omiso de la violencia de la represión estatal y de las manifestaciones pacíficas. Pues en la calle hay una actitud crítica hacia la tele, lo que se evidencia con las fotos que hemos puesto aquí, donde se puede ver el eslogan Apaga la tele. En este contexto, los matinales también adaptan su programación y van a asumir un nuevo rol. Pues los matinales pasan de ser programas de entretenimiento a convertirse en espacios de debate político y social, pero también plataformas de difusión de información. Pues durante las protestas, estas críticas a los medios evidencian una lucha por el imaginario relacionado con las protestas y se evidencian dos imaginarios distintos. Por una parte, hay personas que consideran que las protestas son una movilización social para rechazar las injusticias.
Por otra parte, hay también personas que consideran las protestas como protestas violentas que no son justificadas ni justificables. Entonces, veremos más adelante cómo estas críticas, como las críticas a los medios, se relacionan con estos dos imaginarios. Em, pues los medios fueron criticados, entre otros, en las redes sociales. Entonces, ahí se observa que algunas de las críticas a los medios se realizan llamando a los medios populista. Hemos puesto aquí un ejemplo, diario populista que desinforma más que informa. Aquí se califica el diario de populista y se asocia esta idea con el hecho de que el diario, según el usuario, desinforma más que informa. Entonces se asocia el término populista con la idea de desinformación y esto es lo que nos interesa en nuestra investigación, más concretamente, pues ¿cuáles son los significados dados a populista en este contexto de críticas? Pues nuestra pregunta de investigación principal es cómo se utiliza el término populista para criticar a los medios en la lucha entre distintos imaginarios y vamos a responder a dos preguntas de investigación específicas. La primera es qué tipos de medios son llamados populista y la segunda es qué sentido se da a populista en estos tweets. Entonces voy a comentar brevemente qué ya se ha hecho en cuanto a estudios sobre los discursos sobre el populismo, precisamente para ver desde qué punto, digamos, o cuál es el punto de salida para este análisis sobre el término populista. El estado del arte sobre el populismo es, por supuesto, muy amplio. Si nos centramos en enfoques más lingüísticos, hay dos orientaciones. El populismo como un estilo comunicativo, entre otros en el libro editado por Zinkowski and Breeze y en la tesis de Ricardo Conet sobre Chávez y Iglesias. Y el otro enfoque es analizar el populismo como término. Este se ha descrito por Müde y Rovira Kaltwasser como one of the main political buzzwords of the 21st century para señalar la importancia política, sociopolítica que tiene en este siglo. Y de hecho, también hay un estudio de Santiago Huervos basado en los corpus de la Real Academia que muestra un uso en auge en español desde los años 90 y en el siglo XXI con connotaciones negativas. Populismo populista es un término utilizado por una variedad de actores en contextos muy diferentes y con objetivos muy diferentes y por consiguiente no hay una definición consensual. Esto ha llevado a Schwerer a describirlo como meaningless buzzword, o sea, que no tendría significado. En cualquier caso, sabemos que no tiene un significado estable, incluso en el mundo académico, como lo han mostrado Hungary y Paxton. En el proyecto hemos señalado, digamos, más bien la importancia de populismo, populistas, como sociopolitical keyword, como un término clave sociopolítico, que también es el objeto de una lucha semántica, o sea, más bien que una falta de significado, pensamos que hay sobre todo muchos significados y una lucha por el significado que se quiere atribuir. Hay algunos pocos usos positivos, en ese caso se entiende populista como representando verdaderamente al pueblo, pero la inmensa mayoría de los usos son usos para criticar, entonces usos como un término estigma en la terminología de Cranert. Muchos estudios sobre el uso del término populismo, populistas, se han basado en análisis de corpus de discurso de la prensa o de discurso de políticos en la prensa, citas de políticos, entrevistas con políticos en periódicos, en la tele, etc. Veis aquí algunos estudios que, como veis, cubren varios países y, por supuesto, también varios tipos de prensa. Hay algunos estudios menos que sobre la prensa, pero también sobre el discurso experto o académico. Hungary y Paxton, por ejemplo, hicieron una especie de metaanálisis y como lo muestra el gráfico, pues en un primer lugar se ve un aumento de la cantidad de publicaciones académicas sobre populismo, sobre todo sobre populismo en Europa, pero en realidad también sobre América Latina y otras regiones. Digamos que el crecimiento es más fuerte para Europa, pero se observa para todas las regiones.
Hungary y Paxton también señalan que la mayoría de los artículos sobre populismo en América Latina se centra en populistas en gobierno y más bien de orientación de izquierdas. Y se centra en las consecuencias para economías nacionales o calidad democrática. En cambio, los trabajos sobre el populismo europeo suelen centrarse en enfoques nativistas o en movimientos anti-inmigración. Esto, por supuesto, en parte tiene que ver con realidades políticas, pero sí tiene como consecuencia que muchos estudios sobre el populismo tienen una especie de conflación entre región e ideología. O sea, que no se explicita qué parte es ideología y qué parte es la instanciación concreta de un movimiento populista en un país concreto. Esto contribuye a que también haya una diversidad de significados atribuidos al término populismo en publicaciones, por ejemplo, por los colegas en ciencias políticas. Hemos visto que estudios sobre los discursos sobre populismo populista en redes sociales, en cambio, escasean. Hay un estudio de Schwer y luego en el proyecto varias colegas en este caso, han desarrollado estudios sobre el discurso de los políticos en Twitter, donde utilizan el término sobre todo para dirigirse o atacar a sus oponentes. Varias personas del equipo, junto con Laura Filardo Llamas, hemos analizado también la renegociación de identidades de usuarios de Twitter como populista o no populista. Aquí se trata de usuarios que no son políticos, de usuarios ciudadanos cualquiera, digamos, y ahí se ven los usos, eso sí, en el contexto de debates sobre temas sociopolíticos, por ejemplo, la migración, cómo gestionar el Estado, etcétera. En un capítulo mío en prensa también muestro que los tuiteros no necesariamente representan a los populistas como agentivos de acciones negativas, sino que también se habla mucho de los populistas como pacientes de las acciones de otros, por ejemplo, de otros partidos que intentan atacarlos o que intentan frenar su auge. Los colegas de comunicación se han centrado más en la circulación de citas con el término populista para ver si ciertos usos o cómo ciertos usos logran difundirse o no. Han visto que hay muy poca circulación entre países, también poco entre distintas arenas, que tenemos medios, parlamento y Twitter, pero si es el caso, vemos que se trata sobre todo de los medios de comunicación cuyos usos se difunden en Twitter mediante citas, retweets, etc. En todo esto hemos visto muy pocos estudios sobre calificaciones de los medios como populistas. Pensamos que esto se debe precisamente a que la mayoría de los estudios se basan en el discurso de los medios, que pocas veces califican a los medios. Pero esto sí implica que hay una serie de usos que, digamos, quedan poco estudiados. Algunos colegas sí han mostrado de forma muy limitada que populista se usa esto era también para el contexto europeo para descalificar a los medios. Con todo, en cualquier caso, como dije, hemos visto que hay pocos estudios que se interesan a calificaciones de los medios como populistas, probablemente por no estudiarse mucho los contextos donde se formulan estas críticas. Y es precisamente este vacío al que, bueno, queremos intentar contribuir a llenarlo un poquito con esta presentación. Bueno, ahora voy a hablar de la metodología de análisis y de nuestro corpus. Pues nuestro corpus inicial es un corpus de tweets publicados en 2019 que incluyen los términos populista, populistas, populismo y o populismos, y estos datos fueron colectados en el marco del proyecto TRMPO, es decir, Tracking the Uses of Media and Political Discourse, of Populism in Media and Political Discourse. Y con estos datos, pues hemos llevado a cabo distintas fases para limpiar los datos. Primero, hemos seleccionado los tweets que incluyen como mínimo una mención de los medios chilenos nacionales de la lista siguiente. Como podéis ver, pues hemos incluido medios de comunicación de la prensa escrita, de la televisión y de la radio.
Sin embargo, aunque distinguimos estos distintos tipos de medios en nuestra anotación, reconocemos que hoy en día em, pues son todos híbridos y esto se evidencia por su mera presencia en las redes sociales. Además, hemos incluido una diversidad de medios, es decir, desde unos más tradicionales como el mercurio hacia unos más em, alternativos como el ciudadano, por ejemplo. Pues luego hemos observado que se publicaron más tweets en el periodo de las protestas sociales, entonces decidimos restringir el periodo de análisis al periodo de las protestas en 2019, es decir, a partir del 18 de octubre de 2019 hasta finales de diciembre. Y finalmente, la última fase fue seleccionar los tweets que incluyen como mínimo una de las palabras clave siguientes, que pertenecen todas al campo semántico de la prensa, y los tweets que describen la prensa como populista. Y las palabras clave son las siguientes. Entonces tenemos prensa, medio, noticia, titular, TV, televisión, radio, periódico, diario, revista, periodista, periodismo, programa, canal, artículo, columna, columnista, matinal, notero o notera, noticiario y noticiero. Y nuestro corpus final se compone de 278 tweets. Para establecer nuestra metodología de anotación, empezamos con un estudio piloto que nos permitió establecer inductivamente nuestras categorías de anotación, en particular las categorías del tipo de medios y de los significados atribuidos a populista en los tweets. Esto nos permitió establecer una taxonomía de los significados para calificar la prensa como populista. Este proceso fue realizado de forma colaborativa en el equipo a fin de poder analizar si hay diferencias de tratamiento según el tipo de prensa y el medio concreto y qué significados se da a populista. Pues nuestras categorías de anotación, perdón, se organizan en torno a nuestras preguntas de investigación y nuestra primera pregunta de investigación es qué tipos de medios son llamados populistas y lo intentamos responder a esta pregunta con las categorías siguientes. Entonces, primero el tipo de tweet, si es un tweet iniciativo, una réplica a otro usuario, una réplica a un medio. El tipo de medio calificado de populista puede ser la prensa escrita, la televisión, la radio o los medios de comunicación en general. ¿Cuál es la entidad objeto de las críticas? Puede ser los periodistas o rostros de televisión, el contenido publicado por el medio, la prensa escrita, el canal de televisión, la radio o otra vez los medios de comunicación en general. Y por fin, cuando se califica la televisión de populista, también nos interesa anotar el tipo de programa televisivo específico, es decir, distinguir entre el matinal, el noticiero u otro programa. Hay que notar que usamos la categoría desconocido cuando no podemos determinar con precisión a qué categoría pertenece, por ejemplo, porque no tenemos el contexto, porque el tweet fue borrado o porque viene de una cuenta suspendida, etc. Para responder a nuestra segunda pregunta de investigación, anotamos la categoría siguiente, el significado principal atribuido a populista. Tenemos manipulación o distorsión del discurso, sensacionalismo y búsqueda de rating, polarización y división social, distorsión o usurpación del interés común e indeterminado. Y dejo la palabra a mi colega para la explicación de los distintos significados. Bueno, entonces fuimos considerando cada uno de estos tweets y buscamos en qué categoría podían calificarse. Al principio teníamos, por supuesto, más categorías y por abstracción fuimos decantando en estas 4 categorías principales, ¿no? La primera es manipulación o distorsión de la información. Aquí tenemos un tweet del canal Mega Noticias donde dice José Massa, frente a los disturbios en el estallido social,
señala, también hubiera sacado a los militares a la calle. Este señor claramente no es un señor que estuviera cuestionando las protestas. Entonces el tuitero anónimo, este tuitero que hemos calificado Anónimo 2, dice que sacada de contexto, que paja el periodismo populista. En ese sentido, entendemos que el medio es populista porque distorsiona la información para mantener el control sobre la narrativa pública, para favorecer sus propios intereses y valores. Eso en términos abstractos, ¿no? Calificamos entonces todo este tipo de menciones eh, cuando el medio se califica como en situación en que está manipulando o distorsionando la información en esta categoría. Luego tenemos este del canal 24 Horas, dice exclusivo, joven que resultó gravemente herida durante la protesta, señala, yo no estaba haciendo nada malo. El usuario dice, pero si le preguntas a todos, todos responderán que no estaban haciendo nada malo. Titular solo para ser llamativo y populista. Entonces, nos resulta, encontramos entonces la calificación de populista porque el medio usa el sensacionalismo como una herramienta para captar la atención. Estos dos están en una dimensión contestando el rol de los medios. Sigamos. En este caso, es polarización y división social. Esto ya es un poco más político, no es una crítica recurrente que se le hace a los medios. En este caso es populista cuando el medio busca la polarización y la división social. Tenemos el tweet de Clinic que dice, entre tanta portada, aquí va la que lanzamos el jueves en los kioscos, estamos el 26 de octubre, ¿no? Estamos muy a los días del estallido. Vuelve a hacer este retuiteo de Clinic, dice, las portadas de nuestra edición 820 disponible en kioscos de todo Chile. Y vemos la alusión a no hay guerra. Recordemos que días antes Piñera había dicho que estábamos en guerra contra un enemigo invisible, implacable, y The Clinic le responde, no hay guerra, y pone a contraportada, o es una segunda portada, donde está Piñera con el ministro del Interior, replicando una antigua fotografía de Pinochet, ¿no? Lo ridiculizan un poco porque está con unos lentes para mirar el eclipse, que lo hace un poco más irónico, que es propio de este diario The Clinic. El usuario dice, aquí un periódico de izquierda populista que le gusta atizar el fuego para que los chilenos se enfrenten y eso se vuelva un caos. Menos mal que ya los chilenos no son engañados como fin los tiempos de Allende, como fue en los tiempos de Allende, creo que eso. Aquí vemos que el medio es populista porque busca consolidar su posición de poder al debilitar la cohesión social y entorpecer que los ciudadanos se organicen en torno a intereses comunes. Esta es la caracterización abstracta, ¿no? de lo que se busca al calificar de polarización y división social al tweet, al medio como populista. Pasemos a la siguiente. Otra categoría de distorsión o usurpación de interés colectivo, esto también es más político, tiene un poquito más de distancia de lo que hacen siempre los medios. Este es cuando el medio busca redefinir o atribuir intenciones a las protestas de acuerdo a los propios intereses, ¿no? Es cuando dicen, las protestas va de esto, ¿no? En este caso también podemos decir que el medio o sus rostros buscan representar el interés común, buscan ser ellos la carne o también el rostro del interés común, o el bien público, usurpando el discurso popular en favor de sus propios intereses. Tenemos un tuit de Chilevisión, dice, últimos minutos, militares se despliegan en Valparaíso, sigue nuestro minuto a minuto. Acá en había un pequeño video donde salía hablando un famoso periodista que se llama, de apellido Paulsen, y, y le contesta el usuario, dice, el burgués populista Paulsen llorando por televisión junto a los periodistas de Chilevisión, todos burgueses, todos enriquecidos, hablando del pueblo, ¿no? Como que se están poniendo como rostro, ¿no? Se están identificando con el pueblo cuando se observa que no corresponde por su posición de burgueses
y una posición privilegiada en relación con el pueblo. Pasemos al siguiente. En todos los casos en que los tweets se podían calificar en dos categorías, eh, asignamos esas dos categorías, pero finalmente para el conteo solo hicimos el conteo de la principal, para simplificar la lectura. Por ejemplo, aquí podía ser calificado como polarización y también como sensacionalismo. Eso. Pues para nuestras categorías de análisis hemos calculado el acuerdo interanotador. Lo hicimos en 2 turnos con 4 anotadores sobre un corpus de 20 tweets. Y las categorías con un acuerdo bajo en el primer turno fueron afinadas con vistas a un segundo turno. Entonces calculamos este acuerdo interanotador sobre las principales categorías de análisis que teníamos. Y después de un primer turno de anotación, afinamos algunas de estas categorías con vistas a un segundo turno. Y aquí tenéis los valores que hemos obtenido con el cálculo del acuerdo interanotador. Entonces, esto nos indica que para el tipo de tweets tenemos un acuerdo bastante fuerte y fuerte, y para la entidad objeto de las críticas y el significado atribuido a populista, tenemos un acuerdo bastante bueno. Y ahora pasamos a los resultados. Respecto a nuestra primera pregunta de investigación, ¿qué tipos de medios son calificados de populistas? Pues observamos que populista se utiliza sobre todo para calificar la televisión. Entonces, cuando se usa el término populista en nuestro corpus, se utiliza para calificar, para criticar la televisión. Populista es utilizado sobre todo para hablar del medio como tal y no tanto del contenido que publica, por ejemplo, el titular. Entonces, no se califica el contenido en sí, sino el medio en su conjunto de populista. Sin embargo, observamos que los tweets fueron a menudo publicados en reacción a otros tweets de otros usuarios o de cuentas de medios, o a una producción offline del medio, por ejemplo, un programa específico en la tele. Entonces, sí reaccionan a cierto contenido publicado por un medio. En el caso de la televisión, pues populista también está utilizado frecuentemente para calificar los periodistas o las personalidades de la televisión, y esto es muy específico de las críticas dirigidas a la televisión. Los noticieros son más frecuentemente cuestionados, seguidos por los matinales, y el canal más criticado, entonces más calificado de populista, era el canal 13, que es un canal conservador, lo que puede sorprender. Y nuestros resultados pues coinciden con los resultados de otro estudio realizado por Irasau y colegas. Y este estudio muestra que el consumo de los medios, sobre todo de la televisión, crece durante las protestas y que hay también más críticas. Y se explica esto porque más consumo significa más críticas. Em, pues estos resultados coinciden con nuestro estudio porque cuando se utiliza la etiqueta populista, pues califica la televisión y los noticieros, y observamos que puede haber un caso de expectativas no alineadas en cuanto a los imaginarios en torno a las protestas. Pues el canal más criticado fue el canal 13, que es un canal conservador, y puede ser que los usuarios que siguen esta cuenta pues consideran que respecto al imaginario que tienen de las protestas, pues el canal apoya o habla demasiado de las protestas. Am, y dejo la palabra a mi colega para la segunda pregunta de investigación. En relación a con qué significado se utiliza populista, vemos que la principal categoría es la de manipulación e distorsión de la información. Como decía yo antes, son situaciones que
se le pueden atribuir a la prensa, lo de manipulación. En este caso, llama la atención que el término populista es por realizar esta conducta, es una evaluación de esa conducta, ¿no? Los diarios son la prensa o la televisión, como hemos visto, principalmente es populista cuando manipula y distorsiona la información. En este caso, la información de las protestas. La segunda es sensacionalismo y búsqueda de rating, que también es una categoría asociada a las actividades propias al interés comercial de la prensa. Y después con un poquito menos o con un poco menos de frecuencia, la polarización y división social, que decíamos esta categoría es más política, ¿no? Es una atribución o es una evaluación en el que se cuestiona el rol político que está jugando el medio, lo mismo en el caso de la distorsión o usurpación del interés colectivo. En el caso de esta categoría como desconocido acá, como indeterminado, son ambiguos o incorpora también otro tipo de usos que resultaron marginales. La prensa entonces blanco por el tipo de datos y el contexto sociopolítico, ¿cierto? Populista se utiliza solo como término de estigma, no como una evaluación positiva. Los significados más frecuentes asociados con la naturaleza específica de la prensa son, ¿cierto?, en tanto fuente de información que manipula o distorsiona la información, o como producto comercial, ¿cierto?, sensacionalismo y búsqueda de rating. Y un uso menos frecuente de los significados directamente relacionados con el contexto es el de polarización y división social o distorsión o usurpación de interés colectivo, ¿cierto? No hay asociaciones explícitas fuertes con ideologías políticas concretas y no hay una asociación clara de un significado específico con un tipo de medio específico, pero muchas críticas hacia los medios de derecha por usuarios que se sitúan aún más hacia la derecha. Podemos, si lo conectamos con lo que veíamos en las características del estallido, vemos que en la calle hay una crítica a los medios y sobre todo un llamado a no seguir las protestas por intermedio de los medios de comunicación porque estarían en contra de los medios de comunicación, pero vemos que dentro de los usuarios hay una orientación a criticarlos precisamente por mostrar lo que está pasando en las calles, una especie de negación o de reacción, ¿no?, de los usuarios o de las audiencias de determinados diarios como un problema de expectativas, ¿no? Tenían otra expectativa de ese medio y no que estuviera mostrando las protestas o la violencia que se produce en las protestas. Le doy la palabra entonces a Bárbara. Tu micrófono, Bárbara. Sí, perdón, sí, ya llegamos a la discusión y la conclusión de nuestro estudio. Bueno, esperamos haber mostrado que analizar lo que se dice en redes sociales abre el campo de los estudios sobre populismo populista a críticas expresadas hacia los medios. Vemos también, por supuesto, un consumo interconectado entre medios sociales y medios clásicos. Se comenta en Twitter en torno a, bueno, experiencias que se tiene con medios más bien clásicos, si bien, como ha destacado Stephanie, siempre son híbridos, por supuesto, en la época actual. Hemos visto también que diferentes tipos de medios son llamados populistas, diferentes tanto en términos de canales como de posición ideológica. Esto muestra una crítica generalizada de los medios por usuarios cualquiera de redes sociales, con un énfasis en programas televisivos informativos, que es lógico, por supuesto, porque la televisión es el medio que más consumo tiene y los programas informativos hablan, por supuesto, más del estallido que programas de ocio, por ejemplo. Ahora bien, sí vemos que no todos los medios son criticados por el mismo tipo de noticias, lo que refleja la diversidad de usuarios que les siguen en línea. El término populista se utiliza típicamente para describir los medios como apoyando demasiado a los manifestantes,
no lo vemos para sugerir que el medio no apoyaría suficientemente a los manifestantes. Queremos conectar estos resultados con datos sobre la confianza en la prensa y el consumo de la prensa. Se ha observado en 2020 respecto a 2019 una caída de un 15% de confianza en la prensa en Chile, lo que es mucho. Y vemos también una caída del consumo entre 2017 y 2025 y vemos el estallido como un punto clave. Por supuesto, en el consumo, la caída del consumo de la versión impresa, lógicamente se explica por motivos otros que el estallido, pero vemos una caída del consumo de todos los tipos de prensa, también de prensa en línea, que es la donde se esperaría un auge. O sea, vemos que o se puede suponer una conexión entre la crítica a la prensa, esta caída de la confianza y la caída del consumo. Y esto pues apunta entonces a cambios más bien sistémicos bastante importantes. Calificar los medios como populista es utilizado para deslegitimarlos. Los significados principales de populista se fijan, como ha indicado Cristian, en los objetivos comerciales de los medios, querer vender el sensacionalismo o en una falta de fiabilidad del periodismo, acusándoles de manipular la información o de distorsión de la información. O sea, digamos que son las dos características básicas del periodismo actual. Es una comunicación de la cual esperamos cierto rigor periodístico, pero que también es un producto comercial que se vende. Y estas dos facetas son, digamos, el objeto de la mayoría de las críticas. Durante las protestas sociales, la percepción de parte de la sociedad es entonces que los medios privilegian sus objetivos comerciales y políticos más que el rigor periodístico. Y la crítica del rigor periodístico vemos que se relaciona con el hecho de que los usuarios tienen un imaginario distinto de las protestas que el medio al que critican, y de esta forma su crítica de forma más indirecta también nos dice algo sobre el imaginario que tiene el usuario en cuestión del estallido. Con esto ya pues concluimos nuestra presentación. Si os interesa saber un poco más sobre el proyecto del cual sacamos los datos, pero que se centra más en el contexto europeo, tenemos un libro que saldrá en julio, que se está revisando las galeradas, etcétera, en estas fechas y que será de acceso abierto, o sea, será ampliamente disponible y ya os agradecemos la oportunidad de presentar aquí y de compartir estos resultados con todos vosotros y por supuesto tenemos muchas referencias que podremos compartir con interesados. Muchísimas gracias, Bárbara, Cristian, Estefaní y Leticia, que no está presente con nosotros, pero que participó en esta investigación. Me parece muy interesante que tengamos este punto de vista del estudio de lo que es el populismo, no de los medios, ¿no? No el populismo en los medios, pero el populismo de los medios. Entonces me parece muy interesante que tengamos ese punto de vista, esa visión y que nos centremos también en cómo los medios pueden eventualmente o hacen la distorsión de la información y cómo lo perciben los lectores, ¿no? O los usuarios, en este caso. Ustedes estuvieron hablando de algo muy interesante. Antes de darle la palabra a Emilio y a Oban, que están con nosotros hoy también, algo muy interesante que es la caída de la confianza y el consumo de la prensa en Chile, de la prensa escrita, porque como ustedes lo dijeron, pues la prensa escrita está en declive, pero también la caída en la confianza en los medios digitales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la percepción? ¿Qué impacto tiene la percepción finalmente de los usuarios con respecto a esta distorsión que se hace de la información en esta caída de la prensa? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Tenía una que otra pregunta, pero no sé si Emilio y Omar tienen alguna pregunta, algún comentario antes de que yo manipule la palabra aquí. Sí, Emilio, te escuchamos. Hola, en primer lugar, muy buena la presentación y la investigación.
Justo me habló el profesor Pablo Segovia. Ujú. Eh, Curiosidad del destino. Me llamó mucho la atención que trabajara en Twitter, porque mi tesis de pregrado, que la presenté en enero, igual trabajé en Twitter y la verdad es me costó mucho hacerlo porque tuve que buscar la información. Yo investigué un grupo que se llama APRA, que es la Asociación para la Paz y la Reconciliación en la Araucanía, un grupo de extrema derecha. Entonces también recurre a estos imaginarios sociales para buscar que su posición sea la legítima y utilizar cualquier estrategia discursiva, cualquier elemento del discurso para deslegitimar al adversario. Y la pregunta a la que voy es cómo organizaron el corpus, cómo lo pudieron sacar de Twitter para analizarlo, porque yo lo que hice, primero iba a investigar prensa tradicional, iba a investigar al actual presidente de Chile, cómo él opinaba sobre, qué opinaba sobre la paz en la Araucanía, pero era muy aburrido. Entonces dije, ya este grupo es claramente mucho más polémico y hay mucho más donde sacar. Entonces lo que hice fue ir a Twitter, buscar APRA, buscar una fecha más o menos de un mes, acotado con lo que era la tesis también de pregrado, y usar todo muy manual. No sé si utilizaron algún software o algo para que yo sepa igual y me facilite el trabajo futuro. Sí, bueno, me temo no tener buenas noticias. Es que, claro, el corpus lo recopilamos en el contexto del proyecto en 2020. em, Mediante, nos ayudó una empresa para esto. En esa época, poco después, también había un acceso académico a Twitter que hemos utilizado, entre otros, para el artículo publicado con Laura Filar de Llamas. Pero claro, estas opciones se han ido cerrando o abandonando tras la compra por Elon Musk y el cambio a X. O sea, el acceso para académicos, y bueno, o digamos, el acceso académico ha desaparecido, era una especie de interfaz, bueno, que había que acostumbrarse un poquito, pero que en 2, 3 horas de prácticas lograbas manipularlo y bajar tweets por palabra clave o por usuario. Era muy, muy práctica. Esta se ha ido abandonando. También opciones más sofisticadas para las cuales hemos tenido ayuda en su momento de colegas de lingüística computacional, pero también estas opciones se han ido limitando. O sea, sí, lo que quieren hacer es vender los datos y entonces bloquean otras opciones. O sea, creo que el corpus que recopilamos en su momento para recopilarlo ahora también sería un problema. Sí. Claro, entiendo, Siento no sí, tener sí. la solución mágica. Para, No, Emilio, si puedo completar lo que acaba de decir Bárbara, sí, tienes toda la razón. El acceso a la información y a los datos es muy complicado, se ha vuelto más bien una venta de datos que otra cosa. Anteriormente había dos plataformas que eran muy interesantes, que eran Mention Map, que te permitía buscar por mención, y había otra que se llamaba Hashtify Me, que te permitía investigar también por hashtags. Y también era muy, muy interesante porque te permitía recolectar todos los datos con respecto a los hashtags que te interesaran o con respecto a la mención de las cuentas que aparecían en el tweet. Y esto te daba la identificación de los tweets que podían servirte y la recolección, ¿no? Además que te permitía también, algo muy interesante, era hacer unos mapas conceptuales también que relacionaban las cuentas y las palabras claves utilizadas en cada tweet. Pero como pasamos a X, pues hoy en día estas dos plataformas han sido cerradas y no se pueden utilizar. Mm. claro. Sí, sí, fue de verdad, fue una gran labor que tuve durante un mes y medio de recolectar esos tweets, porque usé la búsqueda avanzada de X, pero tampoco era muy amigable hacerlo, entonces fui directamente a buscar un año atrás de lo que habían publicado, pero fue complicado. Pero muy buena investigación, muy entretenida y es interesante trabajar redes sociales. Sí, sí, justo hay una colega de comunicación me ha comentado que aparentemente para datos TikTok hay más forma de obtener un acceso académico, porque bueno, como
Lo que tienes pistas futuras, no sé si esto podría ser una pista pertinente, pero en cuanto a acceso a datos, ella me dijo que también que hay que introducir una solicitud, etcétera, pero que hay aparentemente que se pinta un poquito mejor. Ella está en Bueno, ello, pero bueno, quizá, bueno, digamos que es una pista que nos da un poquito de esperanza. muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti, Emilio, por tu intervención. Hay una pregunta, Bárbara, Estefanía y Cristian, de Omar en el chat. Y Omar, Omar pregunta, ¿los tweets que decían anónimo era porque era un seudónimo o si eran individuos que ustedes anonimizaron? Pues eran individuos que hemos anonimizado por motivos éticos, o sea, guardamos los nombres de usuario de los medios de comunicación, pero para los individuos los hemos anonimizado, sí. Entonces, lo hicimos nosotros por motivos éticos. Vale, muchas gracias, Stephanie. Y yo tenía una pregunta que tiene que ver con la pregunta de Omar, de hecho, ¿qué otros parámetros, pues hay una anonimización del usuario, pero qué otros parámetros han tenido en cuenta para conservar los tweets en el corpus? Además de la mención de populismo, populista y todo, y esta noción que les interesa a ustedes, no sé si han tenido en cuenta también, me imagino que también hay una cronología que respetaron con respecto, que lo mencionaron también en la presentación, pero además de la cronología, del hecho de que apareciera, de que fuera mencionada la palabra populista o populismo o populista, ¿no? En sí, si había otros parámetros que habían utilizado ustedes como aspecto necesario para que los tweets fueran introducidos en el corpus o no. Sí, bueno, sí, creo que Stephanie podrá completar, pero o sea, miramos también si se incluía una referencia a la prensa, algo radio, periódico, etcétera, para evitar que simplemente, sí, es por ejemplo un retweet de un medio o algo que no tiene que ver con una crítica a la prensa y se ha cobrado también manualmente que el mensaje tenía algo que ver con una crítica. Pues esto así, la última etapa ha sido, pues sí, filtrar que realmente se refería a una crítica a la prensa en sentido amplio, pero que tenía que, bueno, tener que ver con esto. Sí. Sí, como teníamos un corpus bastante grande, tuvimos que em, bueno, tuvimos que reducirlo y entonces eso eran, bueno, bueno, varias etapas manuales que hicimos para poder, bueno, tener un corpus de tweets que incluye solo críticas a la prensa y bueno, entonces se descartaron, por ejemplo, los tweets que tenían una mención a la prensa, el término populista, una de las palabras claves, pero que en sí no calificaba a la prensa de populista, sino otro actor como un político o cosas así. Entonces fue también bueno, un proceso manual que hicimos para asegurarnos de esto. Vale, que me imagino que es el proceso, la parte más fastidiosa del proceso, ¿no? Todo la filtrar y decirse que finalmente esta información no me interesa, esta sí me interesa en sí. Vale, muy bien. Cristian, ¿tú querías decir algo que creo que levantaste la mano? Sí, eh, Levanté la mano para saludar a Omar que se incorporó con sí, cámara. sí, yo les quería hacer, ¿cómo están amigos míos? Qué gusto verlos a todos, Bárbara, Simón. Quería preguntarles qué interesante me parece lo que dice Simón, que por motivos éticos decidieron como anonimizar a los usuarios. Y lo que dice la Bárbara también, como que hay que solicitar acceso académico para poder cumplir con los aspectos éticos. No, Pucha, no, me el parece. acceso, a ver, no, el acceso Pues, académico es una forma de que se puede solicitar a TikTok, es no por el tema ético, es para tener, para poder obtener más fácilmente los datos. O sea, son dos cosas ah, separadas.
El tema Ah, ya. ético se considera que hay que anonimizar porque son individuos que no son personas conocidas. Si fueran políticos, no. En general, la regla es un poco, si es una persona conocida que se puede dejar, pero si es un Pucha, individuo cualquiera, lo anonimizamos. Y en este caso eran individuos, bueno, sin cargo claro, político o lo que pero fuera, o claro, no era un periodista conocida o lo que sea. qué interesante porque me parece que es como un poco como demasiado cautos nosotros, porque si la persona participa en Twitter con su propio nombre, él ya decide hacer pública su voz. Entonces como que a veces me pasa que tanto que nos dicen en los comités éticos, y uno ve que uno va a los periodistas y hacen preguntas así a gente súper. Así que, y como todos obtienen los datos, yo les puedo ayudar a scrapear los datos, se los bajo todos, sin cumplir nada ético. Ese es el problema. Pero me Sí. parece interesante eso, así como Ujú. que a veces pienso que como lo ético como que nos frena mucho si ellos ya decidieron ocupar su nombre en una red Ujú. social y nosotros lo protegemos además, pues, Ujú. como que no sé, ese. Sí, creo que es un punto de discusión. Creo que el razonamiento que se tiene es que, claro, a menudo la gente cuando publica en una red social, incluso si es para el mundo entero de Twitter, tiene en mente un grupo Ah, mucho más restringido de público. Por ejemplo, creo que esta gente no piensa que en Bélgica los estamos analizando, ¿no? O sea, en Chile quizás sí, pero que hay un par de belgas analizando sus datos, creo que no se lo imaginan. Y lo otro es que sabemos también en el contexto estallido, pero también otros temas que hemos analizado, proyectos sobre discurso de odio en Bélgica y cosas así, bueno, que, um, por ejemplo, vemos que gente borra su cuenta Twitter, borra sus tweets. Entonces, lo que muestra también que a veces cambian de ideas, o que se han dado cuenta de que a lo mejor no era una decisión tan buena publicar, o que se arrepienten un poco de esa identidad numérica que han tenido ahí. Mucha gente también ha borrado la cuenta tras la compra por Elon Musk, o sea, por otro motivo. Pero bueno, que hay ahí ahí el veo. tema del derecho al olvido. Pero es cierto que, o sea, es cierto que es un punto de discusión. Digamos que la filosofía del comité ético en nuestro departamento es esta, em, por los motivos que digo, y en este caso porque eran personas no públicas. Si lo hubiera hecho un periodista o un político, no habríamos anonimizado. Súper interesante, sí. Podría Pero agregar es que cierto que hay prácticas muy diferentes según los lugares, según las disciplinas, los lugares. Es un tema complejo, sí. se podría agregar que para fines de la investigación no importa quién hizo el Twitter, por lo tanto podemos borrar la identidad. Sí. O sea, al final puede que los nombres No, propios hagan ruido. no, yo me imaginaba por si se podía hacer como una suerte de perfil de la persona en términos de sus otros tweets, de su característica. O sea, yo Pero creo que me parece esa es la gran interesante. discusión. Omar, yo creo que esa es la gran discusión que hay en Europa hoy día con la protección de datos, ¿no? Cuando Bárbara dice, mira, estos usuarios chilenos no saben que en Bélgica lo estamos analizando, bueno, ese es el tema gordo, ¿no? Que hoy día, Claro, hoy día Europa insiste en regular y proteger a sus ciudadanos, proteger la circulación de datos, y no es una discusión que esté claro, en todas partes y se le exige, ¿no? Por parte de las grandes corporaciones que no bloquee el acceso a los datos. Entonces, sí, claro, para claro. esta investigación no es un tema tan crítico, pero si pensamos en los datos en Hombre, general, esta posibilidad de trabajar con datos de Twitter, con datos de TikTok y acceder a los perfiles, como tú dices, o un corpus de datos que tiene potencialmente el perfil político o de intereses de una persona, sí, es relevante, ¿no? el punto, claro, no, está súper interesante porque es como, tengo el derecho a decir lo que quiera para todo el mundo, pero no tienen derecho a usar lo que yo dije como parte de una invasión. Yo creo que en Chile es igual de estricto
que igual es estricto, pero también publicar su identidad, tiene que ser consciente de que alguien lo puede investigar. No sé, pienso que a veces como que perdemos mucha información y que el comité ético nos tiene ahí clavados mientras a nosotros ya nos están investigando sin ningún permiso de nada, ni nada. Oye, un gusto verlos, Igualmente. un gusto verlos. Listo, muchísimas gracias, Omar, por la intervención. Y sí, tienen toda la razón. Yo creo que Cristian dijo algo muy importante, que es la reglamentación general de la protección de datos en Europa, que es bastante estricta, no solamente en Bélgica, sino en Europa en general. Y luego va a depender del comité de ética de cada universidad, de cada grupo de investigación, etcétera, etcétera. Y de hecho, también depende de lo que tú decías, Bárbara, que el foco de la investigación no están los usuarios y no se busca perfilar el usuario lambda. Mm. Vale, muchísimas gracias. Nuevamente les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo por esta intervención, esa segunda conferencia de este segundo ciclo de conferencia. La próxima conferencia será en el mes de abril, eh, a finales de abril. ¿Puedo dar la fecha por el momento? Creo que sí. Será el 30 de abril y esta vez tendremos invitada a la profesora Marta Chiro de la Universidad de Florida y también de la Universidad Central de Venezuela. Y tendremos el placer de tener a la profesora Shiro en esta tercera intervención del ciclo de conferencias. Nuevamente, todas las intervenciones son grabadas y las encontrarán en el canal YouTube de la DAL. Muchísimas gracias nuevamente a los compañeros que presentaron hoy su trabajo muy interesante. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dios.